Adoptada por un matrimonio perteneciente a una secta evangélica de gran fanatismo, para la que los católicos eran tan solo unos herejes, la pequeña Janet, según contaba la escritora británica Janet Winterson en su libro Fruta prohibida, creció con dos ideas fijas: que los infieles acechaban por todas partes y que ella y los de su comunidad eran los únicos y verdaderos elegidos por el Señor. Janet muy pronto se supo al dedillo el Antiguo Testamento y acompañó a su intolerante e iluminada madre, que soñaba para ella un futuro de misionera, a difundir la verdad de su fe. Pero la llegada de la adolescencia fue catastrófica, con sospechosas y más tarde confirmadas tendencias homosexuales por su parte, por lo cual sería arrojada como el demonio lejos del seno familiar y de los que hasta entonces habían sido los suyos. A los 16 años se lanzaría a vivir como pudo su propia vida, trabajando al comienzo como vendedora de helados y más tarde como maquilladora de cadáveres. Una de las mejores escritoras de nuestros días, Janet Winterson, nacida en Manchester en 1959, es la autora de libros espléndidos como La Pasión, Escrito en el cuerpo, La niña del faro o La mujer púrpura. Somos todos huérfanos, dirá Winterson, en la que sería su nueva versión de La isla del tesoro de Stevenson, La niña del faro. Pero si aprendemos a leer nuestra vida como un cuento, podemos escapar de la tiranía de los hechos. Silver, en el cuento fantástico o suma de cuentos encadenados que es La niña del faro, es una huérfana salvada y criada por la fuerza y la luz que desprenden las historias contadas y enlazadas una con otra como una trenza sin fin. Vive en un pequeño pueblo escocés junto a un acantilado, Salts, y acaba de morirse su madre, con la que vivía apartada del resto de la gente. Al principio nadie quiere hacerse cargo de ella hasta que es entregada a Pew, un farero ciego que aparece directamente como si hubiera escapado de la novela de Stevenson. Pew le dará a la niña el calor, la comprensión y la luz que nunca tuvo en su vida, gracias a las historias que le va contando cada día. El faro y los cuentos narrados por Pew guían a la gente a lugares seguros, salvan vidas, las consuelan de posibles peligros, los orientan cuando se han perdido en la oscuridad y, como el personaje Babel Dark, ninguna luz prende en su interior. Hacen compañía cuando todos parecen haberse ido. Cuéntame un cuento, Pew, y no me sentiré tan sola. Yo había nacido 2 veces, con mi madre perdida y con mi nueva madre, la señora Winterson. Esa doble identidad en sí misma es una especie de esquizofrenia, dirá Janet Winterson en su maravilloso libro ¿Por qué ser feliz cuando puede ser normal?, lo más parecido a unas memorias que escribiría desde la sorprendente y escandalosa ficción autobiográfica que la lanzó en la fama a los 24 años, titulada Fruta prohibida. Un libro aquel protagonizado por una rebelde niña llamada Janet, donde se narraba el exótico destino que le depararon unos papeles de adopción cumplimentados en 1960 en su ciudad de nacimiento, Manchester, la primera urbe industrial del mundo, cuyos telares y molinos transformaron las fortunas de Gran Bretaña. También fue siempre la más radical. Engels estuvo allí, centro entonces del capitalismo mundial, inspirándose para su manifiesto comunista, como recuerda Janet Winterson en uno de esos excelentes capítulos de su libro. Mi consejo para todos, vale la pena nacer. Un capítulo donde se enlaza magistralmente ambiente y entorno biológico con crecimiento y maduración de la personalidad en la formación de un ser humano.
Un entorno que obliga a todos desde que nacen a no olvidar. Los autobuses de la localidad de Accrington, donde creció Janet, estaban pintados aún con los colores del regimiento de Lancashire Oriental al que pertenecían los muchachos de la localidad, famosos por ser bajitos. Muchachos masacrados en la primera línea de fuego de la batalla de Somme, en ordenadas filas que no se deshicieron disciplinadamente durante la Primera Guerra Mundial. Janet Winterson fue adoptada por una pareja de la clase obrera, con escasos recursos económicos y mucha disciplina, de ese duro y muy curtido sur del norte de Inglaterra. Sus nuevos padres pertenecían a una rara secta de evangelistas pentecostales, la iglesia de Elm, fundada en Irlanda en 1915, y soñaban para ella un futuro de misionera. De los dos, la más estrafalaria, sin lugar a dudas, era su madre, la apocalíptica y depresiva señora Winterson, que poco a poco se convierte en el personaje central de estas memorias. Unas memorias o dolorosa terapia privada, a pesar de sus numerosos pasajes cómicos, que avanzan por fragmentos, por dentelladas de recuerdos en su etapa de formación. La señora Winterson veía demonios acechando por todas partes. Llenaba las paredes de su hogar con papelitos que contenían frases de la Biblia. Guardaba un revólver en el cajón de los trapos y, como único espejismo de un lujo que nunca llegaría, coleccionaba neurasténicamente, con sus exiguos ahorros, porcelanas Royal Albert. Aparte de eso, tenía 2 juegos de dentaduras postizas, una mate para ponérsela a diario y otra perlada para las ocasiones. Dejaba fuera de casa toda la noche a su hija si se portaba mal y no dejaba que se leyera en casa, ya que, según decía, tenía muy claro que los escritores eran bohemios obsesionados con el sexo, que rompían las reglas y no salían a trabajar. Lo más prohibido de todo, para la inflexible y panfletaria a su manera señora Winterson, eran las novelas, ya que sabía que en todo tipo de material impreso no controlado se aviva la sedición y la controversia. El problema con un libro es que nunca sabes qué contiene hasta que es demasiado tarde, decía. Una madre nada normal que precisamente sería la que le haría a su hija adoptiva cuando ésta le confesó a los 16 años que se había enamorado de una chica y que tan solo quería ser feliz, la pregunta del título del libro: ¿para qué ser feliz si puede ser normal? Seguidamente la echó de casa. Pasados los años, cuando ya era una escritora famosa, Janet emprendería la búsqueda de su primera madre, su madre biológica. Le alegró saber que seguía viva, que era una mujer alegre y comprensiva con sus inequívocas tendencias sexuales, pero nada era ya fácil y enseguida surgían los reproches. Por lo menos la señora Winterson estuvo allí. ¿Dónde estabas tú? No soportaba que nadie criticara a aquella estrambótica mujer que cuidó de ella. Era un monstruo, sí, pero era mi monstruo. Una ambigüedad ante la desvalida y perturbada señora Winterson, con la que a fin de cuentas había crecido y se había formado, para bien o para mal, y que ya nunca le abandonaría.